buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas una vez más a DTO Podcasting. Hoy es un día peculiar, no solo por el tema que vamos a tratar, sino por la forma en que vamos a tener de grabar el programa. Sí que es cierto que probablemente no estéis escuchando mi voz de una manera muy clara, y esto se debe a que he tenido que rebajar el volumen del micrófono debido a que el ordenador con el que tengo que grabar el programa ha decidido ponerse caprichoso y empezar a sonar de una manera descontrolada. No se trata de los altavoces del ordenador, sino del ventilador. Así que, para no aplazar más el podcast, he decidido grabarlo tal y como salga hoy, editarlo como pueda y intentar un poquito también que todo vaya de una manera ordenada. No quiero dar muchas más explicaciones, simplemente pues que no sé si se escuchará de fondo lo que estoy mencionando, que es el sonido ininterrumpido de un ventilador de ordenador que parece que está a punto de estallar. Esperemos que no pase durante la grabación de este podcast y sin más dilación comenzamos. El programa de hoy es un programa, como he dicho al principio, un poco peculiar, un poco llamativo y sobre todo un poco polémico. Polémico por el tema que vamos a tratar. Me refiero a la justicia. La justicia como una forma muy diferente a como la tenemos conocida. O realmente la justicia como realmente es, como nosotros podríamos pensar en muchas ocasiones que se emplea la justicia. Empezaremos por el primer punto que quiero tratar, y es que el mundo no es justo ni es injusto. El mundo como tal ni emplea el término justicia, ni sabe lo que es, ni es capaz de controlarlo. ¿A qué me refiero con esto? Es muy sencillo. Cuando hablamos de justicia, no hablamos de una justicia natural. La justicia natural no existe. La justicia natural, para que haya justicia, realmente tiene que existir un pensamiento. Que esto vamos a hablarlo más adelante. Pero es que si nos fijamos en el mundo animal, que es el mundo primigenio, el mundo primitivo, el mundo del que nosotros procedemos, una gacela o un león caza porque tiene hambre. La gacela o el grupo de gacelas es cazado y ya está. Al día siguiente este mismo hecho se repite. Ni el león es juzgado según una justicia, ni la gacela es premiada o pagada por ese hecho. Para que haya justicia tiene que haber un pensamiento, como he dicho antes, un pensamiento tanto positivo como negativo. ¿A qué me refiero con esto? Es muy simple. Un pensamiento positivo a la hora de emplear y saber lo que está bien y lo que está mal. En el mundo natural no existe el bien y el mal. El mundo natural se rige por un destino, por un destino mecanizado o un mecanismo muy simple y muy rudimentario, que es el instinto. Si el mundo natural se rige por el instinto, no puede existir la justicia, porque no es pensamiento, es instinto natural que es saciado rápidamente, por así decirlo. Suena un poco rimbombante todo lo que estoy diciendo. Ahora vamos a ir aclarando cositas. El mundo natural
toda causa tiene un efecto, pero cada causa tiene un efecto destinatario, es decir, si un león caza, su efecto es, su causa es por que tiene hambre y su efecto es saciar su hambre. Es así de simple. Es ya más diferente y más difícil en cuanto entramos al mundo del pensamiento. ¿Y qué podemos definir como pensamiento, como animal racional? Al ser humano. El ser humano es un animal racional, o es así como se define a sí mismo. Es un poco así ególatra, pero el ser humano se define a sí mismo como animal racional. Vamos a entrar en esta definición. Un animal se rige por sus instintos. Un animal puede ser físicamente reconocible, ¿vale? Pero ya moralmente un animal se rige por los instintos. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano no ha perdido esos instintos. No ha perdido esa capacidad instintiva o ese valor instintivo que tiene el mundo natural, el mundo animal. ¿Qué es lo que ha pasado al añadirle el pensamiento? Que ha sido capaz de controlar esos instintos. Ha sido capaz. Pero también entra la moral, el bien y el mal, el famoso bien y el mal que os propondré profundizar al final del podcast de una manera muy peculiar. Ya os hablaré de ello al final. Pero hablaremos de ahora de un poco muy por encima del bien y el mal. El ser humano admite el bien y el mal, existe el bien y el mal. El pensamiento da al ser humano la capacidad de decidir, ya que controla sus instintos, controla sus decisiones y controla su pensamiento. ¿Qué pasa con todo esto? Claro, para regular ese bien y el mal, ese control sobre su capacidad de decidir, sobre sus instintos y sobre su pensamiento, el ser humano crea, ya no el término, que también, sino un poco la esencia de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia podéis buscar la definición, es muy simple. No os la voy a traer porque la podéis buscar. No os voy a hacer un trabajo que podéis hacer vosotros a golpe de clic. Pero la justicia es algo material, es algo abstracto, es algo que todos poseen, es ecuánime para todos. Son muchas las preguntas que surgen a raíz de este término. En España, curiosamente, voy a hablar de hace unos años, luego me centraré en lo que todos vais a remarcar con vuestros pensamientos. Hace unos años, aquel que tenía dinero era capaz de librarse de la justicia. Actualmente este hecho podríamos decir que no ha avanzado mucho. Una persona que roba una barra de pan por necesidad es juzgada y encarcelada. Una persona que roba miles de millones de euros por puro placer, o vayan ustedes a saber qué, queda libre. Entonces, ¿qué es la justicia? Si realmente la justicia fuese un hecho natural, la justicia sería equitativa, sería ecuánime para todos. Según el delito que hayas cometido, la pena sería equiparable al delito, ¿no? Claro, es ahí donde entra el ser humano. Entra el ser humano y entran los jueces. No me estoy refiriendo a que los jueces sean malas personas, que los jueces
sean aquellos que ponen en libertad a los ricos y encarcelen a los pobres. No. Ojo, cuidado. Me estoy refiriendo a que el sistema judicial es un invento humano. Y al ser un invento humano, siempre cabe la posibilidad de que todos los prejuicios, todas las triquiñuelas, todo quede a duda. ¿Por qué? Porque claro, si nosotros hablamos de, yo qué sé, de Urdangarín o cualquiera de estos, que sé que estáis deseando escuchar, podéis decir, no, es que los jueces dejan de ser. Bueno, a lo mejor los jueces, o a lo mejor una presión que pueda haber detrás, porque os recuerdo que el sistema fiscal se atañe a unas normas y a otros sistemas que están por encima. Pero claro, ¿quién va a interceder por una persona que ha robado una barra de pan? ¿Quién intercede? Nadie. A lo mejor una persona de la calle. ¿Pero qué importancia tiene una persona de la calle? Claro, ahí entra el valor que le damos a las cosas. Que de esto ya podremos hablar largo y tendido en otro podcast, no os preocupéis. Esto es la justicia humana. Y como hemos dicho antes, también existe la causa y el efecto. Vamos a dejar un pequeño espacio musical, que ya llevo hablándoos un buen rato, y no me quiero alargar mucho en este podcast, y os hablaré de la causa y el efecto, para que veáis la diferencia entre justicia y el sinónimo natural que sería la causa y el efecto, y veáis cómo nos afecta. Así que os dejo con un poquito de música. La causa y el efecto. El fenómeno causa y efecto. Curioso. Curioso que se emplee de forma humana, ¿no? De forma tan artificial. Pero claro, esto tiene un poder natural muy grande. Para explicaros esto, voy a emplear un hecho muy actual que tiene que ver con la naturaleza y que nos afecta directamente a los seres humanos, y es el cambio climático. El cambio climático es un efecto que está afectando directamente a los seres humanos, y que no sé si sabéis que si no se hace nada antes del 2030, se supone, este cambio va a ser irreversible. Es decir, si no se hace nada hasta antes del 2030, nos habremos cargado la Tierra. ¿Qué pasa? Que esto tiene una causa. Este cambio climático, este efecto, tiene una causa anterior. Muchos de vosotros ya las conocéis, las causas que puede haber. Pero es un círculo, es la pescadilla que se muerde la cola. Si el ser humano se aprovecha de los recursos naturales de una manera desproporcionada, se está poniendo en peligro a sí mismo. El otro día me hablaban de que los desastres naturales podían ser una defensa natural de la Tierra
contra la acción humana. Y al principio te quedas pensándolo, pero si te digo la verdad, un desplazamiento de tierra en un área deforestada, ¿tú te crees que es una venganza de la tierra por lo que estás haciendo, o es un efecto directo? Porque los árboles, con sus raíces, mantienen la tierra unida, por así decirlo, mantienen la rigidez de la tierra. Si nosotros nos cargamos los árboles, las raíces de esos árboles, aunque nosotros dejemos los tocones, se pudren, ya no sirven, y eso pues provoca... Pero claro, también la acción humana está intentando ser positiva, está intentando ser buena. Y muchas veces esta acción positiva, o que creemos que es positiva, no lo es negativa. El otro día me hablaban de que habían reinsertado especies en peligro de extinción en otros lugares, así tal, y que no sabían cómo se podían comportar en el hábitat y tal. Os hablo del lugar donde yo vivo. En el lugar donde yo vivo hay un río, y en ese río se insertó un cangrejo, o una especie de cangrejo, que debía de estar en peligro en América y tal. Se trata del cangrejo americano, o algo así. Es un cangrejo americano, yo sé que es un cangrejo americano. Muy bien, pues ese cangrejo se cargó a la variedad autóctona de cangrejos, erradicó de la zona, y no solo eso, sino que se ha debido de cargar a otras especies de la zona. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. A lo mejor la acción que queremos hacer es muy positiva, pero nos estamos cargando otras cosas. La naturaleza es muy sabia. Y la naturaleza, como veis, siempre que nosotros movemos ficha, sabe mover ficha también. O siempre que nosotros... Esto es como el Jenga. No sé si algunos sabéis el juego este. Siempre que quitamos una ficha hay que saber qué ficha quitamos para que la torre no caiga. Pues esto es igual. Pero ¿qué pasa ahora? Que la torre está muy debilitada. Hemos quitado muchas fichas de abajo y ya hemos puesto muchas fichas encima. ¿Y qué pasa cuando una torre, la base está muy débil y lo de arriba tiene mucho peso? Pues que tiene muchas posibilidades de caerse. Y cada vez estamos quitando más piezas de la base, hasta que algún día, pues estas causas que nosotros estamos provocando nos lleven a un efecto irreversible y que ataque directamente contra la vida humana. Y lo llamaremos karma, justicia o como lo queráis llamar. En resumen, y con esto ya me despido para que el podcast no se haga eterno, la justicia realmente no existe. El mundo natural ni es justo ni es injusto. No existe la justicia de por sí. La justicia es un invento humano. La justicia no es objetiva, es subjetiva. La justicia no concibe muchos de los términos naturales. La justicia no entra dentro de la naturaleza. La naturaleza se rige por la causa y el efecto. Podemos llamarlo karma, podemos llamarlo justicia, podemos llamarlo destino, como lo queréis llamar, pero la justicia no existe. Es un término inventado por el ser humano, por ese animal pensante. Con esto me despido. Espero que os haya gustado el tema de este podcast. Espero también que ese ruido interminable
que nos ha acompañado durante todo el podcast no se haya oído mucho, no lo hayáis percibido mucho, y espero que os haya entretenido. Y ahora os quiero dejar un pequeño espacio musical antes de comentaros una propuesta que tengo para el podcast de la semana que viene. Así que os dejo ese espacio musical y volvemos con la propuesta. Но проходит время из головы, эта рыба гниет, рыба гниет, рыба гниет, рыба гниет. Этой женщине приятно на вид, она очень хорошо говорит, чтобы выбрать ее, выбрать ее, выбрать ее, выбрать ее. И мы станем лучше жить, стало быть. Но проходит время из головы, эта рыба гниет, рыба гниет, рыба гниет, рыба гниет. Bien. Ya hemos vuelto y quiero dejaros esta propuesta para la semana que viene. Estoy haciendo un trabajo de investigación por mi cuenta sobre uno de los temas más controvertidos de la sociedad actual. Y me gustaría saber si queréis que comience una especie de serie sobre este tema. He empezado a investigar sobre los orígenes de la Iglesia Católica y he encontrado ciertos datos, ciertas cosas que podrían ser bastante llamativas y que podrían desestabilizar varios conceptos que tenemos metidos en nuestras cabezas. Con esto no quiero decir que me vaya a cargar la Iglesia Católica ahora. No, para nada, en absoluto. Simplemente quiero, pues, coger toda la información que tengo, que es mucha ahora mismo, y plasmarla en un podcast o en varios podcasts. No es nada comprometido con la fe, pero a lo mejor sí con la tradición cristiana. No sé cómo lo veréis, si lo veis bien, si lo veis mal. Por eso decía que tiene mucho que ver con el bien y el mal. Me gustaría que me lo dejéis pues reflejado en algún sitio. Si lo estáis escuchando en iVoox, podéis comentarme en iVoox. No sé si se puede comentar en iVoox, pero bueno, si se puede comentar, pues hacedlo. Si no se puede comentar, en Instagram dejaré una encuesta en los stories. Si no, en los comentarios de la imagen de este programa, del último programa, dejádmelo también. Hacedme un comentario diciendo que queréis que lo haga. Y si no, en Twitter, @DGOpodcasting, DGO Podcasting, todo junto. Y ahí sí que haré una encuesta en Twitter. La dejaré fijada en el perfil. Y nada más. Espero que hayáis disfrutado y que os guste la próxima sección que quiero empezar. Si os gusta, pues será un placer empezarla. Tengo mucha información, la verdad. Mucha información. Nada más. Un beso y hasta la semana que viene.